este es el avance de la información que vamos a tener en el noticiero del reportero del 21 de mayo del 2025. Se acabó la ilusión de seguridad. ¿Desde cuándo lo sabíamos? Desde aquel ataque tremendo a Omar García Harfuch ya sabíamos que la Ciudad de México es una zona de guerra entre criminales. Pero ayer, lo sucedido, la tragedia de ayer, ahora sí desmoronó esa ilusión que todavía tenían los capitalinos. Oiga, pues bueno, eso es lo de menos, pero hay un pequeño desquite, si usted quiere, por parte de la ciudadanía con el apestoso de Noroña. Se quedó sin viaje por ese asunto del desagravio, sí, era el primero apuntado y el primero al que los compañeros botaron al carajo para que no le enchinchara ahí el Noroñita y para que no pestara el avión, por supuesto. Oiga, y hablando de idiotas, precisamente, los comentarios de ayer de este tarado de Noroña con respecto precisamente al atentado de ayer en la Ciudad de México no dejan lugar a dudas. Es un imbécil. Y lo peor de todo es que su imbecilidad es contagiosa. También le estaremos platicando sobre, oiga, por si ya que estamos hablando de diputados y senadores y cuánta cosa, pues a pesar de que Claudia Sheinbaum dijo que no deberían los morenistas andar de viajecito y de turismo político, al presidente de la Cámara de Diputados le vale un pepino y anda presumiendo ahí en su Instagram su viajecito a China. O sea, presidenta, nos vale madre lo que diga. También le estaremos platicando cómo, por cierto, oiga, los de maestros de la CENTE, tan perros, lograron al final sacarle de la agenda a la presidenta un espacio para que los reciba. Pues obviamente a ver si no le andan tirando luego la puerta, pero bueno. Y hablando precisamente de manifestaciones que sí son importantes y necesarias, las madres buscadoras de plano se siguieron por el camino de la CENTE y empezaron a gritar y a hacer un despapalle y pues sí, lograron que las reciban de nueva cuenta allí en Bucareli, ahí en la Secretaría de Gobernación. Yo soy Antonio Zapata y esto es el noticiero del reportero. $12 tiros en 8 segundos, certeros y evidentemente mortales de un solo tirador. Está claro que quienes ordenaron la ejecución conocían muy bien los movimientos de sus víctimas. La doble ejecución tiene todo el sello del crimen organizado, ese mismo que según el discurso oficial no opera en la Ciudad de México o se combate en todo caso hasta el día de ayer con abrazos y no balazos. La pregunta inevitable es ¿por qué? Dentro y fuera de las filas de la 4T, movimiento que insiste en vivir en una realidad paralela donde la inseguridad es una percepción, se dice que se trató de un mensaje directo para la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada. Lo complicado es saber de quién vino el sangriento recado en esta ciudad donde supuestamente pasa nada. Ojalá que las indagatorias lo resuelvan, aunque la tasa de esclarecimiento en homicidios en México apenas llega al 2%, y no lo digo yo, lo dice el propio INEGI. Es de destacar que el ataque ocurrió mientras transcurría la mañanera presidencial y todo parece indicar que fue total y completamente con la intención de que el ominoso mensaje cimbrara la conferencia. Ese teatro matutino donde la realidad mexicana se reescribe diariamente. No hay manera de negar, aunque lo seguirán intentando, no hay manera de decir que la Ciudad de México está libre de la operación del crimen organizado. Y es imposible que continúen negando la realidad. Allí actúan distintos cárteles. No es nada más el de la Unión Tepito, que es el más conocido, sino que también tiene importantes zonas de influencia el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el venezolano Tren de Aragua también opera en la Ciudad de México y por supuesto, y para aderezar y ponerle la cereza a este desmadre, obviamente las mafias chinas que están operando abiertamente en la Ciudad de México. Todos ellos aparentemente invisibles para las autoridades hasta que ocurre lo que ocurrió. La narrativa oficial sobre la seguridad en la capital se desmoronó tan rápidamente como mazapán en manos de un niño hambriento. El doble crimen pegó en el merititito corazón del morenismo y metió en un predicamento tanto a Clara Brugada como a Claudia Sheinbaum, que pues por lo pronto siguen peleadas, Digan lo que digan, el conflicto entre ellas está todavía a flor de piel.
Y ahora que la violencia tocó ya a la puerta de sus oficinas y demostró que el crimen organizado no respeta narrativas oficiales ni distinciones partidistas, pues ambas no van a tener más remedio que o reconciliarse, aunque sea un poquito en el tema de seguridad, o de plano permitir que sigan operando tranquilamente estas bandas y esperar a que suceda algo todavía peor. Gerardo Fernández Noroña logró lo impensable. Se convirtió en el rey Midas a la inversa. Todo lo que toca lo transforma en un auténtico puerquero, marranero, asqueroso, putrefacto, así, guácala de pollo. El otrora feroz tribuno revolucionario prácticamente quedó en ridículo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, con ese tacto diplomático que la caracteriza, se desmarcó elegantemente de su patético show de disculpas obligadas, donde forzó a un ciudadano a humillarse públicamente por haberle recordado sus orígenes mortales en un aeropuerto. Por cierto, si usted ve a este imbécil por ahí, le encargo. Y si lo veo yo por ahí, le prometo que también haremos lo propio. Total, qué fregas. Para coronar su racha perdedora, Noroña el apestoso tampoco fue incluido en la comitiva de senadores que viajaron a Washington para cabildear contra el impuesto a las remesas, a pesar de haber sido el primerito en levantar la mano con desesperación igual a la de un niño que necesita ir al baño. Y eso que como presidente de la mesa directiva lleva la representación jurídica del Senado, Ojo con ese dato. Un hecho que sus colegas parecen considerar más como una amenaza que como una ventaja. Pero bueno, le puedo decir a usted que un senador morenista me pasó un dato muy interesante, obviamente poniendo por delante el tema del anonimato. Preferimos mandarlo a la banca antes de arriesgarnos a que desacredite la misión con alguno de sus numerosos arranques de elocuencia descontrolada. Así de plano. Y del propio Morena, mi Noroñita. Pero bueno, Noroña está experimentando el amargo sabor de la irrelevancia, un destino cruel para quien construyó su carrera política sobre el espectáculo perpetuo. Y es además un difícil destino para quien pasó de ser la voz del pueblo, entre comillas por supuesto, a convertirse en el eco de sus propios gritos en un cuarto vacío. Y por cierto, obviamente, pregunta maldita y desgraciada, ¿Noroña pedirá desagravio a sus colegas por mandarlo al cuerno? Y como ya dejamos apestando el estudio con el recuerdo de este imbécil, pues bueno, pues tenemos que seguir hablando de este asunto. Y es que Fernández Noroña, el Sherlock Holmes del populismo, fue duramente criticado ayer en las redes sociales por su brillante deducción detectivesca al señalar, sin prueba alguna, obviamente, que fue la derecha la responsable del asesinato de funcionarios de la Ciudad de México. Hágame usted el maldito y fabrón favor. Está yendo en incremento una campaña de agresión hacia compañeros y compañeras del movimiento. Y esto lo ha promovido la derecha irresponsablemente. Así lo dijo este estúpido, con esa precisión analítica que lo caracteriza y que lo posiciona como un fuerte candidato al Premio Nobel de la criminología improvisada. Pero al que sí de plano también le tundieron por estúpido, porque pues parece ser que la idiotez es contagiosa, porque y además se voló la barda, fue el también senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, cuyo apellido compuesto resulta cada vez más irónico, o más bien certero, porque al abordar el mismo tema del homicidio, recurrió al gastado manual del perfecto político irresponsable. Dijo que la violencia no es otra cosa, o más bien no es cosa de la 4T, sino que viene de Salinas. Así de plano. Y obviamente también de paso señaló como responsable del doble homicidio a Genaro García Luna, villano omnipresente en el imaginario oficialista, que obviamente sale siempre a relucir cuando no pueden explicar absolutamente nada. La capacidad de algunos políticos para convertir tragedias humanas en oportunidades de propaganda partidista revela una insensibilidad moral que debería de preocuparnos tanto como la violencia misma, Ojo. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia real, no diagnósticos políticos estúpidos desde la comodidad senatorial. ¡Ay, Noroña! Dejaste escuela, pedazo de tarado. Oiga, parece que eso de los lazos con los chinos va más en serio que una telenovela de época, El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presumió en sus redes sociales
con el mismo entusiasmo de un adolescente que conoce a su banda favorita, su asistencia a la Asamblea Popular Nacional de China, donde expresó el interés de México en la iniciativa anunciada por el presidente Xi Jinping para América Latina, que incluye 3.500 becas, 10.000 oportunidades de formación en China, 500 becas para profesores de chino y una invitación anual para 300 cuadros de partidos políticos latinoamericanos. Va a ser bien interesante ver el aprendizaje de militantes de la 4T en el Partido Comunista de China. Aunque considerando su actual desempeño democrático, quizás sería más útil que les dieran clases, no sé, de ética, bueno, es más, ya olvídese de la ética, de plomería o de electricidad, ya de perdido. Y mientras tanto, la recomendación de la presidenta Claudia Sheinbaum de no andar haciendo turismo político duerme el sueño de los justos, o mejor dicho, el sueño de los que saben que sus palabras son interpretadas como sugerencias opcionales cuando se trata de viajes internacionales con cargo al erario. La fascinación de la nueva izquierda mexicana con el modelo chino revela una curiosa amnesia histórica también, Abrazan entusiastas el capitalismo de Estado autoritario mientras continúan utilizando la retórica revolucionaria del siglo pasado. Chulada. Lo que no queda claro es si esas formaciones también les enseñarán técnicas avanzadas de censura digital o simplemente se enfocarán en lo básico, no sé, como construir un culto a la personalidad en 10 sencillos pasos. Digo, ya con ese asunto de que siguen quemando el incienso a ya saben quién, pues que lo duda. La pesadilla Godín en la Ciudad de México continúa. Ciudad de México está puesta en jaque y parece ser que ya es el pasatiempo tradicional mexicano que algunos practican como si fuera deporte olímpico. Por supuesto me refiero a los maestros disidentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que decidieron que su protesta en la Secretaría de Gobernación necesitaba un toque dramático, una fogata improvisada. Así, fogatota, no cualquier cosa, porque nada dice diálogo constructivo como intentar prender fuego a las instalaciones gubernamentales. Una comitiva de estos académicos, me muerdo la lengua cuando les digo eso a los de la CENTE, pirómanos más bien, al final del día, pues sí, fue recibida por las autoridades y al salir del encuentro, uno de los representantes, Filiberto Frausto, de la sección 34 de Zacatecas, dio a conocer lo que lograron con sus sofisticados métodos de persuasión, que la presidenta Claudia Sheinbaum los reciba en una mesa de trabajo este próximo viernes al mediodía. Y hay que decirlo, la eficacia es innegable. Mientras millones de ciudadanos deben de esperar meses para trámites básicos, unos cuantos bloqueos y amenazas de incendio te consiguen una cita con la titular del Ejecutivo en cuestión de días. En el México actual, la atención gubernamental es directamente proporcional al nivel de caos que puedas generar. A ver si no le tiran otra de las puertas de Palacio Nacional, aunque, bueno, pues, considerando los precedentes, pues quizá ya están contemplando esa posibilidad en el presupuesto de mantenimiento del recinto. Y mientras tanto, ¿qué pasa en Oaxaca? ¿O qué le pasa a los niños de Oaxaca, de Chiapas y de Michoacán? Pues sí, chamacos, se siguen preguntando qué aspecto tienen sus maestros, esas figuras mitológicas que aparentemente solo habitan en la capital del país. Quienes también tuvieron que intensificar protestas para ser escuchadas, aunque por motivos infinitamente más desgarradores que los del magisterio, fueron las madres buscadoras del colectivo Luciérnagas. Estas mujeres, cuyo único delito es querer encontrar a sus hijos desaparecidos, bloquearon por más de 24 horas la calzada de Tlalpan a la altura del Metro Chabacano para exigir a las autoridades capitalinas cumplir con los acuerdos para realizar búsquedas en el Ajusco. Y pues sí, bienvenidos todos a México, donde para que el gobierno cumpla su palabra, primero tienes que convertirte en un problema de tránsito. En respuesta a este bloqueo, y no a años de súplicas, cartas, peticiones formales y lágrimas, se les ofreció que el día de hoy miércoles, a la 1:30 de la tarde más o menos, se instale una mesa de diálogo con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Las madres, expertas ya en las promesas gubernamentales que se evaporan como el rocío matutino, advirtieron que si no son atendidas por autoridades de primer nivel, van a volver a tomar las calles. Y pues hay que decirlo con todas sus letras, En el México contemporáneo se han institucionalizado una, no sé, vamos a decirlo, una perversa jerarquía del dolor. Solamente quien logra interrumpir la normalidad urbana tiene derecho a ser escuchado. Esa es la lógica con la que han operado toda la vida los morenistas y obviamente hoy cosechan los frutos de eso.
Y mientras tanto, los restos de más de 120,000 personas siguen esperando ser identificados en fosas comunes y clandestinas a lo largo del país, en un silencio que grita más fuerte que cualquier protesta callejera, pero que aparentemente resulta más fácil de ignorar para nuestras autoridades. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo, el noticiero del reportero. Suscríbase a la síntesis informativa de El Reportero, el documento imprescindible para que usted pueda tener un día maravilloso. ¿Por qué? Porque le enviamos de lunes a viernes, antes de las 8 de la mañana, las primeras planas de todos los diarios más importantes, las columnas, los artículos, los trascendidos, las notas, los cartones de los periódicos más importantes de México. Además, le hacemos un resumen informativo, un análisis informativo de toda la síntesis que se puede leer en menos de 8 minutos. Y si aún no dispone de esos 8 minutos, además le mandamos un podcast para que usted lo pueda estar escuchando pues mientras se baña, mientras desayuna, mientras lleva a los niños a la escuela, mientras llega a su trabajo. ¿Cuál es la idea? Que usted sea el godín clave, el godín alfa de todo el changarro, al que todo el mundo se acerca y por supuesto a que todo el mundo le invita un cafecito, un tamalito, una comidita por ahí, pues para mantenerse bien informados. Ahí están los vínculos de las páginas en donde usted puede suscribir su correo electrónico para que reciba de lunes a viernes la síntesis informativa del Reportero. Y pues muchas gracias por su atención. Este espacio informativo, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.